Gracias a todo el equipo organizador, todas las compañeras y compañeros que están detrás de este maravilloso evento. Muchísimas gracias también por la confianza de moderar dicha sesión. Estimados y estimados panelistas, estimado público, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes en todo el mundo. Es un gran gusto tenerles acá con nosotros en esta sesión. En primer lugar, algunas recordatorias técnicas para esta sesión. Por un lado, les queremos recordar que nos encontramos en vivo en el sitio www.gcef2021.org y que la presente sesión cuenta con interpretación simultánea en 3 idiomas: español, francés y inglés. También quisiera recordarles a utilizar todos el hashtag GCEF2021, el evento de la economía social y solidaria más importante en todo el mundo, en todas sus comunicaciones en las redes sociales. En el espacio de Zoom es exclusivo para los panelistas. Cualquier comentario que tengan o pregunta que quisieran dirigir a una persona o al grupo entero de los panelistas, por favor, dejen comentarios en la página del evento y en las redes sociales del INAES. Estas serán monitoreadas y me lo están pasando para pasar las preguntas a las personas que corresponden. Para la introducción a esta sesión individual, tengo el gusto de continuar con la presencia de José Manuel Cruz Contreras, a quien quiero presentar en breves palabras. José Manuel Cruz Contreras es originario del Valle de Santiago, Guanajuato, cuenta con más de 25 años en el movimiento cooperativo. Es presidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamos de México, de la CONCAMEX, y se ha desempeñado como director general de la Caja Popular Serrano. José Manuel, cedo la palabra para una breve introducción y establecer el buen contexto de este conversatorio. Adelante. Muchísimas gracias, Manuel. Un gusto saludarte. Me comentabas que te encuentras allá en Alemania y sin embargo te veo vestido con una camisa tipo guayabera mexicana. Entonces, qué gusto saludarte, saludar a todas las personas que el día de hoy pues nos honran con su presencia en los diferentes horarios que tenemos en todo el mundo en este foro GCEF 2021. Un saludo al comité organizador, a quien agradezco infinitamente la oportunidad que me brindaron a nombre de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, del Consejo Directivo, el cual me honro en presidir. Les agradezco la distinción. Un poquito comentar rápidamente, el sector cooperativo de ahorro y préstamo de México está conformado por aproximadamente 155 cooperativas que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el organismo que represento, que es la Confederación, tiene agrupadas a más de 100 de estas cooperativas reguladas y autorizadas. También comentar rápidamente que parte de esta, precisamente de lo que estamos haciendo el día de hoy, es cómo impulsar las finanzas sostenibles. El sector cooperativo, pues en general está trabajando con la Alianza Cooperativa Internacional en el famoso Pacto Verde Cooperativo, que esto es buscar un mejor cuidado del planeta a través de la inclusión de personas que ayuden a la conservación de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos naturales. También en otro sentido, pues el tema es un tema bastante importante, como son los mecanismos de finanzas solidarias desde los gobiernos locales. Comentaba hace un momento con mis compañeros en el panel que dentro de esta perspectiva y de esta inclusión de diversos roles y de diferentes personas que van a estar trabajando el día de hoy, el tiempo es muy corto. Sin embargo, creo que la experiencia de cada uno de ellos en cómo los gobiernos locales, en las diferentes formas de organización que existen en el mundo entero para favorecer la inclusión de las personas más necesitadas, de las personas que tienen ese requerimiento de un financiamiento, de dónde poder depositar sus ahorros, se hace a través de estas diferentes figuras. Las cooperativas es una forma ideal, idónea para que las personas se incluyan, pero no es la única. Hay muchas figuras que llevan un mismo fin, incluir a las personas, y creo que lo más relevante de todos es que todos nos sumemos
comentaba que no estamos solos, creo que es un aglutinamiento, tan solo en México más de 8 millones de personas pertenecen a una cooperativa, pero sin lugar a dudas hay otros muchos millones de personas que pertenecen a otra figura también asociativa y que tienen este fin, y ahí es donde el gobierno debe de apoyar con la generación de políticas públicas que favorezcan la inclusión financiera y social. Muchísimas gracias, Manuel, te voy a dejar para que podamos aprovechar la experiencia de cada uno de los expositores y al final, pues aquí nos sumamos para hacer algunos comentarios finales. Enhorabuena. Muchísimas gracias, José Manuel. Puntos muy importantes que nos dejaste, que has mencionado y que seguramente que nos servirán como impulsos, como inspiración y que serán tocados a mayor profundidad a lo largo de esta sesión cuando hablemos de las experiencias y rutas planteadas por las y los panelistas. Con ello, ahora me parece que es tiempo de presentar a nuestros compañeras y compañeros acá en el panel. Tengo muchísimo gusto de presentarles al público, en primer lugar, a Jordi Ibáñez Pulido. Es director de la Fundación Finanzas Éticas, diplomado en Ciencias Empresariales en la Universidad de Barcelona, con especialización en dirección de entidades sin ánimos de lucro. Jordi imparta como profesor externo la materia de finanzas éticas en distintas universidades de España. Anteriormente ha trabajado como responsable de desarrollo de FIARE Banca Ética en la zona mediterránea y previamente como responsable del departamento comercial y de comunicación de la Fundación Formació i Treball de Càritas Diocesana de Barcelona. También ha sido coordinador de Oicocredit Catalunya y técnico de microcréditos de la Fundación Un Sol Món de la Caixa Catalunya. Tenemos también el gusto de contar con la presencia de Ana Bella Cristina Zamora Albornoz, licenciada en Comunicación Social, maestra en Planificación de Procesos Comunicacionales, chilena, radicada en Argentina desde hace 18 años. Su recorrido ha combinado el trabajo en planificación y aplicación de estrategias comunicacionales en organizaciones de la sociedad civil, en especial del campo de la economía social y solidaria, con proyectos e iniciativas de vinculación con la comunidad y la docencia desde la Universidad Nacional de General Sarmiento. En el último año ha formado parte de diferentes equipos técnicos en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación Argentina. Bienvenida, Ana Bella, también. Contamos también con la presencia de Milder Villegas. Milder Villegas es un quebequense de origen peruano. Es titular de un máster en Administración de Empresas de la UCAM y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de las finanzas, tanto tradicionales como solidarias. Su carrera lo ha llevado a formar parte de numerosos consejos de administración de organizaciones que operan en el desarrollo económico y social. Desde el año 2011 ha sido director general de Filacción, un fondo de impacto que apoya a las pymes en Quebec, más específicamente en áreas de la economía social, cultura, turismo y diversidad empresarial. Bienvenido, Milder, también. Además, contamos con la presencia de Juanita Virginia Salinas Vázquez, economista por la Universidad de Cuenca, en Ecuador, profesora de segunda enseñanza por la Universidad de Azuay, Ecuador, especialista en género y desarrollo con maestrías en evaluación de impacto ambiental por el Colegio de Aparejadores de Málaga, España, maestría en gestión empresarial por la Universidad Politécnica Particular de Loja, maestría de proyectos de desarrollo local por la Universidad Politécnica de Madrid y postulante al doctorado en gestión de proyectos de desarrollo local con la misma universidad. Ha trabajado en varias ONGs con especialidad en género y desarrollo en el Azuay, la provincia del Ecuador, y se desempeña desde 11 años como docente en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Su campo de investigación en los últimos 10 años ha estado
alrededor de las finanzas solidarias, el desarrollo local, el cooperativismo y la economía solidaria. Bienvenida, Juanita. Y last but not least, contamos con la presencia de Luis Atto, de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana. Luis es ingeniero agrónomo con más de 20 años de experiencia en el sector de las microfinanzas, principalmente en el desarrollo de productos de crédito y microseguros. Actualmente desempeña el cargo de gerente de la unidad de negocios no presencial, enfocado en desarrollar los canales de atención no presenciales para los clientes de la Caja Municipal de Ahorro de Crédito de Sullana. Muy bien. Ha sido un gusto tremendo conocer a algunos de ustedes de manera personal previo a la pandemia. Es un tremendo gusto tenerles hoy acá en nuestro panel virtual y estoy muy ansioso para arrancar las discusiones, escuchar sus diferencias, experiencias, iniciativas y vivencias. Con ello, solamente me falta aclarar la dinámica de esta sesión. En este espacio tendremos 2 rondas de diálogo y compartir de experiencias en conjunto con nuestras panelistas y nuestros panelistas. En cada ronda haré una pregunta detonadora al grupo. Luego cada uno de ellos tendrán 4 en la primera ronda y 3 minutos en la segunda ronda para expresar sus experiencias y pensamientos acerca de la pregunta hecha en el contexto ya planteado por José Manuel. Se le indicará con una lámina cuando falte 1 minuto para que por favor busquen determinar su idea a tiempo. A continuación trataré de resumir brevemente algunas ideas centrales. Al final de la sesión tendremos un espacio breve de 15 minutos para preguntas seleccionadas del público que pueden ser dirigidas a personas en específico o directamente a todo el grupo. Usen para eso las redes sociales mencionadas previamente. Muy bien, pues acá estamos con la primera vuelta de preguntas. Iniciemos entonces este intercambio de experiencias arrancando con la siguiente pregunta detonadora que va directamente al grano. Quisiéramos saber de cada uno de ustedes que nos detalle un poco cómo la iniciativa que presenta contribuye a crear mecanismos de finanzas solidarias. Tenga en cuenta, por favor, que la mayoría de las personas probablemente no conocen la iniciativa o la empresa de donde vienen, por lo tanto, expliquen brevemente de qué consiste, qué valor proporciona, cuáles son las características que la diferencian quizás de otras iniciativas y cómo sobre todo contribuye a crear estos mecanismos de finanzas solidarias tan requeridas en muchas partes del planeta. Para las representantes de las entidades financieras, quizás enfóquense a elaborar un poco, a conocer al público qué es lo que hace su entidad diferente a otras, por qué su entidad es una entidad de las finanzas solidarias. Y con estas aclaraciones, pues cedo la palabra directamente a Jordi Ibáñez. Adelante. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Estuve en el GESEF de Bilbao de hace unos años y me encantó la experiencia, así que es un gusto volver a estar en este. Lo que me apena es que no puedo estar presencialmente y tengo que decir que el foro en Bilbao fue muy interesante, pero vista la sala y visto también, ¿no?, las vestimentas que lleva Paula, etcétera, creo que este foro se va a destacar un poco, sobre todo por esta alegría que se transmite, ¿no?, esas ganas de cambiar las cosas y de hacerlo con alegría, ¿no? Así que muchas gracias por invitarnos. Bien, la Fundación Finanzas Éticas, que estoy representando en este momento, somos parte de la red Banca Ética. La red Banca Ética somos un grupo cooperativo, un movimiento ciudadano, depende de cómo prefieran verlo, que está presente en Italia y en España. Estamos en los 2 países. El grupo se compone de diversas herramientas, ¿no? Tenemos la principal, ¿no?, el banco propiamente, un banco cooperativo, como ya he dicho.
un banco con una autorización, lógicamente, para operar como un banco, ¿no? Poder recoger, por lo tanto, depósitos del público y poder hacer préstamo, etcétera, ¿no? Es un banco, además, sin ánimo de lucro, por lo tanto, no repartimos dividendos. Y además, pues bueno, es un banco donde la participación, ¿no? Todos los espacios de participación los trabajamos mucho, ¿no? Es decir, que en este momento el banco en sí agrupa alrededor de 50.000 personas, o sea que no son pocas repartidas en 2 países, y además que es un banco bueno, pues con todas las características de banco popular, ¿no? En la que no hay ningún socio cooperativista o ningún socio institucional que ostente más del 1% del capital, ¿no? Por lo tanto, es un banco, como decía, con mucha vocación de trabajo en red, con muchos espacios de intercooperación con otros movimientos. Además de lo que es la propia banca, el proyecto a su alrededor ha desplegado toda una serie de iniciativas, que yo creo que es también una cosa muy distintiva de Banca Ética. Nosotros hemos puesto en marcha, por ejemplo, ahí tenemos dos fundaciones, una en Italia, una en España. También tenemos una entidad microfinanciera, Cresut, ¿no? Que trabaja también en la parte de poner a disposición fondos para el desarrollo de la economía cooperativa en otros países. Y además tenemos una sociedad de gestión de activos ética, ¿no? que se llama Ética SGR. Y además aquí en España pues hay un conjunto de asociaciones finanzas éticas que trabajamos de manera conjunta, ¿no? La fundación y las asociaciones. ¿Cómo contribuimos, ¿no? al despliegue de las finanzas solidarias? Pues también un poco, para resumirlo en este breve espacio de tiempo que tenemos, diría que trabajamos de 3 maneras. Hacemos finanzas solidarias porque también hacemos actividad cultural. Sabemos que tener una propuesta, una herramienta financiera es muy importante, pero también sabemos que la mayoría del mundo hoy en día, por desgracia, sigue moviéndose en otros parámetros. Por lo tanto, no podemos dejar de influir. No podemos cambiar las finanzas sin promover también un cambio cultural. Por lo tanto, ahí hacemos un trabajo bastante intenso. Hacemos finanzas solidarias con la propia herramienta bancaria, ¿no? Tengan en cuenta que en el último balance que hicimos con los 20 años del Grupo Banca Ética, vimos que por lo menos el 50% de los créditos que habíamos dado habían sido rechazados previamente por la banca convencional, con lo cual creo que es un dato que explica bastante. Tenemos una morosidad muy baja, es decir, que el análisis lo hacemos muy bien, pero elegimos muy bien y nos eligen muy bien nuestros clientes y por lo tanto hacemos un trabajo que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y finalmente, una tercera línea de actividad es lo que nosotros llamamos la actividad parabancaria. Como os estaba contando, en nuestras oficinas hemos tenido muchas solicitudes de proyectos, ¿no? Y nuestra experiencia nos ha dicho que hay muchos que tampoco podemos dar respuesta propiamente desde el banco, porque muchas veces cuando tenemos que garantizar los derechos de nuestros impositores, no siempre podemos dar crédito si no hay una demostración efectiva de la capacidad de devolver ese préstamo. Pero en cambio hay muchos proyectos, ¿no? Imaginación al poder, y la ciudadanía está poniendo en marcha una realidad que son las finanzas, la economía solidaria. Y por lo tanto, a lo largo del tiempo hemos desarrollado mecanismos de financiación más allá de esto. Tenemos desde líneas de avales hasta proyectos de finanzas de impacto, ¿no? Incorporando capital social en los proyectos que necesitan desarrollarse, incluso con acompañamiento, ¿no? Que muchas veces las entidades no solo necesitan financiación, sino que aprovechan que tenemos una trayectoria, ¿no? Y un trabajo específico en el ámbito financiero para también acompañar, empujar, ¿no? Y ayudar a tirar adelante todo esto. Y esto lo hacemos, como no podía ser de otra manera, también, y ya sí que termino, con la cooperación de todo el movimiento asociativo, de la economía social y muy significativamente también con las administraciones públicas de carácter local. Al final somos entidades de interés público y eso nos aúna con las administraciones públicas y tienen un papel también. Muchas veces las administraciones públicas son socias y con ellas tiramos adelante programas en cualquiera de estos 3 ámbitos que he citado, ¿no? Así que bueno, por ahí empezaría la presentación de nuestro trabajo y pasaría la palabra al resto de compañeras y de compañeros del panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Y directamente pasamos a Ana Bella Zamora, por favor, para que elabore su idea de sus iniciativas. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Agradezco el espacio para poder contar de los bancos comunales como una tecnología de las finanzas solidarias desde este país, Argentina, que es perteneciente al sur global y con características cíclicas de crisis económicas que profundizan el desmejoramiento de las condiciones de vida de quienes menos tienen. Más aún en el Gran Buenos Aires, que es donde están situadas estas iniciativas que les comparto y donde vive 1/3 de la población del país. La iniciativa de los bancos comunales que les quiero traer hoy surge tanto desde un recorrido personal como trabajadora en distintas instituciones que implementan tecnologías de microcréditos, como también desde una investigación que llevo a cabo con metodología de investigación, acción participativa, conducente a finalizar mis estudios de maestría. En primer lugar, les quiero comentar brevemente el marco normativo a nivel nacional en el que se encuadran las microfinanzas. En el 2006 se sanciona la ley 26.117 de microcréditos. Esta ley crea el programa de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social. El Estado Nacional, desde ese momento, a través de un organismo que se crea ad hoc, la Comisión Nacional de Microcrédito, trabaja delegando en las instituciones de microfinanzas y organizaciones intermedias la llegada del financiamiento tanto a emprendedores individuales o asociativos de la economía social. Esta ley también lo que provee son mecanismos para el fortalecimiento y la capacitación a las instituciones de crédito. Esta política pública lleva ya 15 años de implementación y lo que ha permitido es materializar el acceso al financiamiento como un derecho a sujetos que no pueden acceder por la banca formal o convencional, ¿no? Si bien no contamos con informes recientes, sí sabemos que hasta el 2015, con 9 años de implementación de la ley y previo al gobierno de Mauricio Macri, en todo el país ya se habían entregado un equivalente a 70 millones de dólares en más de 500.000 microcréditos y a través de 1.700 organizaciones e instituciones, que luego de haber recibido los microcréditos como subsidio, volvían a prestar ese dinero y repetían así el ciclo de una manera virtuosa. Lo que les quiero comentar es, al poner la mirada en las formas de entrega de esos microcréditos y teniendo como una política pública clave la ley nacional en términos de acceso, son tres metodologías que se utilizan por las instituciones y las organizaciones de microfinanzas. Está la de microcrédito individual, la del grupo con garantía solidaria y la de bancos comunales, que es sobre la que me quiero detener en este momento. Los bancos comunales, de acuerdo con informes anuales de la Red Argentina de Microcrédito, es la menos utilizada de estas tres tecnologías. Sin embargo, son mecanismos que surgen desde los territorios con el acompañamiento de organizaciones específicas y consiste en que sus integrantes, que son en su mayoría mujeres, generan un ahorro que es prestado luego como crédito entre ellas mismas y también a su comunidad de referencia, amigos, familia, etc. De esta manera van construyendo mecanismos de confianza y aprendizaje que les permite saber a quiénes prestar, cuánto y con qué tasas de interés. Y además generan otros mecanismos de préstamo que les permiten resolver necesidades vinculadas a la reproducción de la vida, por ejemplo, urgencias de salud, de educación de sus hijos, etc. Y también generan otras formas de respaldo para cuando no pueden cubrir el monto de la cuota de los créditos auto-otorgados. Desde la experiencia de trabajo que tuve en una de las instituciones que aplica esta metodología en el Gran Buenos Aires, el acompañamiento desde los gobiernos locales fue casi inexistente y consistió más bien en prestaciones de espacios físicos para actividades de capacitación o colaboraciones puntuales en dinero para algunas actividades. Tuve además la experiencia de acompañar a 2 bancos comunales en sus procesos de desacople de esta institución de referencia, cumpliendo ahí un rol de facilitadora en esa nueva etapa que hacían de autogestión. Y hubo también otros bancos que empezaron una nueva etapa cuando el gobierno nacional, que iniciaba a fines del 2015, empeoraba las condiciones sociales y económicas que a su vez también impactaban en estas mujeres que generan su propio trabajo. Estos grupos persistieron tanto a esta crisis agravada durante este gobierno como a la pandemia que vino después, y generaron una estrategia propia como alternativa para sus comunidades, superadora de la usura como única forma posible de financiamiento para sectores que no cuentan con acceso a la banca formal. Contando con una política pública nacional de acceso al financiamiento de la economía social y solidaria,
los bancos comunales que existen y persisten en los territorios más allá de las instituciones de microfinanzas y pese a todas las dificultades de sus integrantes que tienen contextos de vida muy adversos, son una oportunidad para los gobiernos locales que se puede complementar con instrumentos propios e incluso co-construidos que contemplen las características de los territorios y sus circuitos económicos. Desde una mirada de finanzas solidarias, estos grupos tienen mejores condiciones de autonomía que las otras dos tecnologías mencionadas, que permitan su sostenibilidad e incidencia en el territorio en el acceso al financiamiento como un derecho. Y es ahí donde se hacen necesarios estados locales que reconozcan y pongan en valor todos esos procesos, tomando estas experiencias e intermediando con organizaciones situadas, para construir políticas públicas que traspasen los gobiernos de turno y para que dicha sostenibilidad no dependa solamente de las capacidades y destrezas de sus integrantes. Creo que estoy en el tiempo, así que hasta acá les comento y en la segunda ronda amplío un poquito más algunos aspectos. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Ana Bella. Miller, vamos con tu experiencia de Quebec, me parece que nos traes, ¿no? Muchas gracias, con mucho gusto y placer estar con ustedes aquí. He participado en varias oportunidades con el GICEF, entonces esta vez de una manera un poco más diferente, que es de manera virtual, yo aquí en Quebec. Hoy en día les vengo a hablar de la organización que se llama Cap Finance, que si lo traduzco en español sería Rumbo hacia las Finanzas. Primeramente, yo soy director general de un fondo de impacto aquí en Quebec, que trabaja en dos ámbitos. Uno es las inversiones directas para el desarrollo de empresas de economía social o empresas de lo que se llama la inclusión financiera, y todo eso teniendo como fondo, como tela de fondo, los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el primer ámbito. Voilà quel est le premier domaine sur lequel nous travaillons. Le deuxième domaine, c'est la formation, la structuration de fonds de capital ou de crédit qui existent pour les différentes populations ou les différents secteurs économiques qui ont peu d'accès ou pas du tout au financement. Voilà l'action. Cap Finance, c'est 9 organisations. J'y reviendrai, mais avant tout, pour expliquer ce que je vais dire après, c'est que le Québec, c'est l'équivalent de 5 fois le territoire de la France. C'est-à-dire que le territoire est immense, mais avec seulement 8 millions d'habitants. De América del Norte, bueno, aparte de México, de Estados Unidos y Canadá, de habla inglesa. Entonces, como tal, históricamente y culturalmente, siempre se ha trabajado o se trata de trabajar en colaboración, en comunidad, haciendo alianzas de una manera práctica y no teórica. Regreso ahora a las 9 organizaciones que son miembros de Cap Finance. Tenemos la Caja de Economía Solidaria, que es Desjardins, que es una caja exclusiva para las empresas de economía social. Tenemos la Fiducie du Chantier de Economía Social, que es una organización de la sociedad civil que administra fondos exclusivamente a nivel de la economía social. Filaction, ya les hablé. Tenemos Microentrepreneur, que trabajan sobre todo en todo lo que es la inclusión financiera en el ámbito del microcrédito en Quebec, microcrédito más empresarial. Y tenemos también 2 fondos que se llaman de trabajadores. Uno que es el Fonds Solidarité, que es un fondo de trabajadores, o sea que son los trabajadores que contribuyen a la creación de ese fondo, que tienen más de 13,000 millones de dólares. Y el segundo fondo de trabajadores, que es también creado por otro sindicato, que tiene 3,000 millones de dólares y trabajan sobre todo exclusivamente todo lo que es el desarrollo sostenible. Tener sobre todo 2 organizaciones ahí de ese ámbito con una capacidad
inmensa de inversión. Entonces, esa es la manera como en CAFinance trabajamos en conjunto. Los ejemplos que tenemos en CAFinance dentro del trabajo en alianza o en colaboración de manera práctica y no teórica, como decía hace un momento, tenemos 3, 4 ejemplos. Uno, de una sola voz. Por ejemplo, hemos trabajado en los últimos meses con el gobierno federal. Una sola voz significa el gobierno federal quería implantar proyectos en Quebec y entonces dijimos de manera colectiva vamos a presentar aquí qué es lo que necesitamos para Quebec. Segundo, de una manera conjunta hemos trabajado todos a la creación de un guía de análisis de análisis de proyectos en economía social. A partir de las experiencias de cada uno lo hemos hecho. Y para terminar, bueno, también el año pasado hubo la consultación del gobierno de Quebec para el plan de economía social por los 5 próximos años. De la misma manera, hemos trabajado de una manera conjunta. Son 9 organizaciones que son libres, autónomas e independientes. Donde se trabaja en colaboración, eso no implica que de vez en cuando pueda haber la competición, la concurrencia, pero una concurrencia sana. Regresaré luego con el resto de la información. Gracias. Muchísimas gracias, Milder. Muy difícil de quedarnos en el tiempo. No obstante, seguimos en orden. Le paso la palabra, por favor, a Juanita. Adelante. Buenas tardes, Manuel Alfonso. Muchas gracias por la presentación. Agradezco también a los organizadores del evento por permitirme compartir este panel con tan distinguidos expositores. Es un espacio de especial interés para la promoción de un mundo más inclusivo, el Foro Global de la Economía Social 2021. Trataré en el poco tiempo que tenemos de referirme a la pregunta: ¿cómo contribuye mi iniciativa a crear mecanismos de finanzas solidarias? Para iniciar, debo aclarar que la propuesta que presento es un esfuerzo de trabajo conjunto entre integrantes y líderes de organizaciones de la economía solidaria y popular del Ecuador, así como también con instituciones de finanzas solidarias, investigadores y académicos que estamos preocupados por construir un ecosistema financiero incluyente. Hemos detectado en este esfuerzo que pese a los avances registrados en las metodologías de prestación de servicios financieros, persisten debilidades para incorporar los principios comunitarios de acción solidaria. Se continúa evaluando el perfil de riesgo según la capacidad económica de los sujetos, desvinculados e independientes de su contexto de actuación. Este procedimiento, sin duda, es rasgo de un individualismo institucionalizado que invisibiliza la capacidad y la acción colectiva, desincorpora el aspecto económico del social, desconoce los aspectos comunitarios y las prácticas de trabajo asociativo que sustentan la satisfacción de las necesidades y la reproducción social de importantes segmentos de la población. Por ello, la iniciativa que proponemos consiste en fortalecer la metodología de prestación de servicios financieros desde el conjunto de instituciones que conforman las finanzas solidarias, incorporando en el perfil de riesgo la valoración de la categoría capital social de las organizaciones de la economía solidaria. Este es un recurso patrimonial de las organizaciones que les ha permitido generar valor. Sin embargo, valorar el capital social es una tarea compleja. Implica reconocer las características del relacionamiento del grupo, al menos en 3 niveles de interacción. Esto es, en el contexto de actuación del grupo, en el perfil de la organización y en el relacionamiento entre sus miembros. Es esta interrelación de ámbitos la que expresa la calidad del tejido social que sustenta la acción colectiva de ese grupo. Para las personas que integran la organización,
El capital social es parte de su patrimonio intangible, es parte de su capacidad que promueve la identificación de alternativas para satisfacer sus necesidades. En tanto que para las instituciones de finanzas solidarias, valorar la dotación de capital social de sus socios, integrantes de organizaciones de la economía solidaria, favorece la efectividad de su actividad financiera. Pues los valores de solidaridad, de confianza, de cooperación, de reciprocidad que sostiene este tipo de actividades, eleva la capacidad de análisis económico y provee información suficiente para enfrentar riesgos de selección adversa en las operaciones financieras. Por ello es que consideramos que la propuesta de valoración del capital social y su incorporación en la metodología de prestación de servicios financieros favorecerá la inclusión de las finanzas solidarias y de los grupos de la economía solidaria en el contexto local. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juanita. Muy claro, muy conciso. Luis Atto, adelante. Cuéntenos la experiencia de Caja Sullana que nos trae. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Y en verdad también me siento muy afortunado de encontrarme con todo este panel y conversar sobre este tema tan importante. Bueno, Caja Sullana es una microfinanciera. Se encuentra su sede principal se encuentra en el norte del Perú, ¿no? Caja Sullana inicia operaciones en el año 1986, ¿no? Actualmente contamos con 77 oficinas a nivel nacional en las 14 regiones del Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Ica, Lima, Junín, Callao, Arequipa, Moquegua, Puno y Cusco, ¿no? Y este camino, pues, ha sido un camino de retos y oportunidades en lo cual consideramos que gracias a nuestra cultura institucional hemos podido mantenernos, pues, durante todo este tiempo, ¿no? Nosotros creemos que el sentido fundamental que tenemos como empresa se encuentra en nuestros clientes, ¿no? Y en la relación que tenemos con ellos. Y yendo al punto de la pregunta y de las iniciativas que nosotros venimos desarrollando, las finanzas solidarias están asociadas a generar un vínculo social, ¿no? En este caso, entre la institución financiera y sus clientes, ¿no? Esos vínculos creemos que se fortalecen o se consolidan en base a un marco de confianza y empatía, ¿no? Bueno, la empatía nosotros creo que la hemos estado generando y fomentando, conociendo a este cliente, acercándonos bastante a ellos con la atención personalizada y con la, digamos, asesoría integral que le brindamos a los clientes. Bajo este enfoque nosotros encontramos una necesidad que estaba, digamos, siendo desatendida a nuestros clientes y que era prácticamente el tema de la mejora en los sistemas de agua y saneamiento, ¿no? Nosotros veíamos que nuestros clientes se venían desarrollando, mejorando o incrementando sus negocios, pero había una parte que no se enfocaba mucho en la parte de su tema de hogar, ¿no? En el desarrollo de mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque nosotros, y en compañía también con la ONG Waterroar, se hizo una alianza estratégica para desarrollar un producto que ha sido el producto Vive Mejor, ¿no? Este producto Vive Mejor está enfocado, como les menciono, en reducir la brecha de agua y saneamiento que tenemos en nuestro país, ¿no? Y apunta pues a mejorar la calidad de vida de los clientes que nosotros atendemos. El producto financiero está enfocado a nuestros clientes que tienen esta brecha, que no tienen o no tenían desarrollado los temas de agua y saneamiento. En algunos casos se han desarrollado la parte de lo que es el alcantarillado, otros sí solamente ya cuando el agua llegaba hasta nivel, digamos, ya de sede de cada casa, solamente ya el tema final. Y con este producto consideramos que hemos podido lograr ese acercamiento y esa afinidad del vínculo, como les mencionaba, de las finanzas solidarias, ¿no? Hemos hecho inclusión financiera, hemos podido hacer un escalonamiento y desarrollo de nuestros clientes en la parte rural, ¿no? Eso nos ha permitido también
tener un impacto en ellos, ¿no? El impacto por el lado de salud ha sido que hay efectos positivos, ¿no? En estos tiempos de pandemia, y este proyecto inició antes de pandemia, se evita pues que las familias tengan algún tema de enfermedades o contagios, ¿no? Conteniendo pues sus temas de mejora de calidad de vida a través del agua, ¿no? El impacto social va por el lado de que los prestatarios se consideran más seguros al mejorar sus servicios, ¿no? Sea de baños, cocina, que tienen ya todos estos accesos a mayor higiene, ¿no? Y menos expuestos a accidentes. Y también hay un impacto económico hasta a los clientes que vienen por el lado de que algunos clientes tenían que comprar agua, ¿no? Pagar por esta agua, y ya aquí tienen un acceso más rápido a estos servicios al tener su instalación doméstica, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo comentar, Manuel, y atento a la siguiente ronda para estar en los tiempos establecidos. Super, muchísimas gracias a todos. Creo que muy buen trabajo en muy poco tiempo. Nos han dejado una perspectiva clara de cómo funcionan sus iniciativas y qué valor aportan. Quizás para tratar de resumir un poquito, arrancaría así. La inclusión financiera se diferencia en diferentes componentes. Se habla así del acceso a servicios, pero que estos servicios sean de calidad, sean sostenibles, para que luego sean usados adecuadamente con responsabilidad por parte de los clientes. El tema del acceso a servicios financieros muchas veces es reconocido y es considerado como importante. Vimos los temas de rechazo de clientes varias veces mencionados por varios de ustedes, nuevas metodologías también para rechazar menos o para evaluar a los socios, los clientes de una manera diferente. Entonces, brindar el acceso sea a través de una entidad financiera con un fuerte mandato social, un enfoque local quizás por su naturaleza, un banco popular, o también a través de mecanismos relativamente nuevos como los bancos comunales mencionados en el ejemplo de Argentina. O también a través del fondo de impacto que se enfoca en áreas específicas sociales y que generan y fomentan la diversidad. Estamos todos conscientes de que el acceso es importante y de hecho es uno de los indicadores dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles, en el objetivo número 8, trabajo digno y crecimiento económico. Pero muchas personas e instituciones se olvidan que es mucho más que simplemente brindar acceso, que hay otros ejes centrales que necesitamos para asegurar que realmente la inclusión financiera sea adecuada, sea completo. Y ahí hablo, sí, del uso adecuado de los servicios y de la calidad de los mismos, la calidad de asesoría para entregar los servicios que corresponden a las diferentes personas. Luego Jordi también amplió más todavía el panorama, que nos mostró que no solamente los temas financieros, sino el radio de acción de un banco popular ético va mucho más allá de ello, va a temas culturales, va a temas de la sociedad, se extiende, en fin, a toda la sociedad en diferentes maneras. Y finalmente, me parece que también muy importante las investigaciones y publicaciones sean ya más antiguas. Creo que Ana Bella, vos me mencionaste que sí, el tema de los bancos comunales en Argentina también salió de investigaciones previas realizadas, y también el tema presentado por Juanita, que nos presentó nuevos enfoques y métodos de cómo podrían incluirse a más personas al cambiar los mecanismos de evaluación, los mecanismos tradicionales, digamos, de evaluar los riesgos vinculados a una transacción crediticia, por ejemplo, a la hora de tomar estas decisiones. Y de esta manera apoyar la construcción de ecosistemas financieros mucho más inclusivos que si nos regimos 100% por los enfoques tradicionales. Al final, también
el comentario de Luis Atto, productos innovadores que generen un valor importante con los clientes, con los socios, es clave, va mucho más allá de un producto financiero, las necesidades de nuestros socios y de los clientes. El impacto se mencionó, el tema de salud. Muy bien, creo que nos quedan un par de temas pendientes, se les ha cortado en el interín, así que vamos por la segunda ronda de preguntas con otra oportunidad de elaborar un poquito más la idea con un enfoque ligeramente diferente, pero que va, creo que, muy conectado a la previa vuelta de preguntas. Vamos un poco más a la co-creación de rutas para una economía más verde e inclusiva, quizás mirando también un poquito hacia el futuro. ¿Cuáles, desde su perspectiva, deberían ser las acciones o las estrategias de personas, gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones claves deberían impulsarse desde las finanzas éticas? Varias se han mencionado ya, pero nuevamente este punto. Y quizás, como parte final, ¿cómo ven ustedes el rol de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenibles en este contexto? Vamos en el mismo orden para no confundirnos y arrancamos con Jordi. Adelante. Muy bien, pues a ver, acciones hay muchas, pero hay que partir también de un reconocimiento y de una felicitación, yo creo. Han pasado ya bastantes años y ¿no? desde hace siglos incluso, ¿no? que estamos trabajando para transformar la economía. Y a pesar de que es verdad que hay muchas cosas que van mal, lógicamente, ¿no? Y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo, pero sí que es verdad que este tipo de economía que estamos promoviendo también va saliendo adelante, que son una esperanza gracias a todo el trabajo que se ha volcado y que muchas personas a lo largo de muchos tiempos pues han dedicado, ¿no? Así que yo creo que, bueno, siempre hablamos de retos, pero está bien también felicitarnos un poco y agradecer todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? de muchos sitios. Yo en estos momentos veo dos líneas, ¿no? Pero sobre todo hay para mí una que es principal, que es convencer en esa necesidad de cambio cultural. En esa necesidad de que cuando hablamos de finanzas tenemos que dejar de pensar en delegar en el sistema financiero que resuelvan nuestras necesidades. Las finanzas convencionales, lógicamente, ocupan a millones de personas, ¿no? Millones de personas, trabajadores que están detrás y que escuchan y que ven. Y que en los últimos años están viendo también que el consumo en algunos sitios está buscando alternativas. Y lo escuchan y torpemente quieren adaptarse también, ¿no? Y quieren poner un poco ¿no? Quieren poner la cuchara, ¿no? Pero estamos viendo que van, como decimos aquí en España, un poco como un elefante en una cacharrería, ¿verdad? Y no siempre o casi nunca atinados a lo que realmente estamos esperando, ¿no? Y yo aquí veo, hay 3 ejemplos, ¿no? Las Naciones Unidas ha puesto en marcha este programa de los principios de la banca responsable, y analizando las entidades que hay detrás aquí en España, por ejemplo, las entidades financieras que han firmado ese pacto, la mayoría de ellas están también en la campaña Banca Armada. Son entidades que están detrás también de la industria armamentística, ¿no? O, por ejemplo, el plan de acción en Europa sobre las finanzas sostenibles. Detrás hay muchos bancos que son los principales accionistas de la principal industria extractiva, del petróleo, del gas, etcétera, ¿no? Y tanto de lo mismo muchas veces en casos de finanzas de impacto, ¿no? Son como 3 categorías que parece que se están moviendo, así que no debemos dejar de tener expectativas, no debemos dejar de influir, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es apropiarnos de sistemas financieros alternativos, ¿no? Y eso con las administraciones públicas tiene que nacer esas relaciones. Nosotros tenemos muy buen trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, que apoya muchos de los proyectos que estamos haciendo. Municipios pequeños como Hernani, Arbusias, ¿no? Aquí en España, que están trabajando en esa línea también, que son socios del banco, que tiran adelante proyectos con el banco y que hay alianzas, y que es muy necesario que tengamos a las administraciones públicas también de nuestro lado, lógicamente aquellas que están trabajando bien y que son democráticas. Y la segunda línea de actividad la estaba señalando Juanita. Yo creo que también es muy importante
tener en cuenta que además del crédito y del acceso al crédito, tenemos que trabajar en construir capital social, capital relacional. Hay que combinarlo. No todo se resuelve resolviendo o no poniendo canales para acceder al crédito, sino que necesitamos gente que apoye, que asuma el riesgo. Y hay mucha ciudadanía que tiene ganas de hacerlo. Aquí en España hay varios proyectos y cada vez que una entidad, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿no? de los supermercados cooperativos, cuando han lanzado una misión o ¿no? una búsqueda de socios y socias, muchísimas personas han respondido y en poco tiempo han conseguido el capital que necesitaban. Y el capital social, como estaba diciendo también Juanita, es capital relacional, es empoderarnos todos, ¿no? Así que yo creo que las finanzas solidarias tenemos que poner también el ojo, complementar crédito, pero poner en marcha herramientas que faciliten esa aportación de riesgo también. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. Seguimos con Ana Bella. Sí, yo un poco en la misma línea de lo que acaba de contar Jordi y también retomando lo de Juanita, respecto a la idea del capital social, me parece que, y puntualmente respecto al rol que tienen los gobiernos locales, ¿no? que es un poco también la invitación de este panel, ahí me parece que los gobiernos locales tienen en sus manos un poder muy específico de actuar sinérgicamente en el territorio, y poder tener una mirada atenta a circuitos económicos que ya existen, que son de producción, de comercialización, de consumo y de otros tipos, ¿no? Que puedan estar presentes ahí en cada territorio. Entre gobiernos locales puede haber articulaciones, entre organizaciones de la sociedad civil, con movimientos sociales. Me parece que ahí hay una sinergia importante que se puede producir y que va a potenciar capacidades de mecanismos que ya existen en los territorios, y ahí retomo, como por ejemplo lo que ya existe son los bancos comunales acá en el Gran Buenos Aires, y otros que puedan surgir de estos procesos de co-creación, ¿no? O sea, pasar un poco de los mecanismos de finanzas solidarias que muchas veces están centrados en la oferta, no solamente de parte de las instituciones de microfinanzas, ¿no? A veces también de parte desde los propios gobiernos en el diseño de las políticas. Y las instituciones que muchas veces lo que miran es su sostenibilidad, y de ahí este enfoque de hacer un mecanismo que están centrados en la oferta, ¿no? O sea, pasar de eso a mecanismos de co-construcción. Yo creo que estos 2 años de pandemia nos han demostrado, y hay muchas investigaciones que han surgido en este tiempo, sobre la profundización y el empeoramiento de las condiciones de vida, pero a la vez también han florecido y se han fortalecido muchas iniciativas desde la sociedad civil que le han hecho frente a esto, por lo menos lo que ha sucedido acá en Argentina, ¿no? Y esto da cuenta de una sociedad que sabe cómo organizarse frente a las crisis, pero que también necesita de un Estado que pueda estar atento, que acompañe y que fortalezca todo esto. Entonces, respecto de la consigna de esta segunda ronda, me parece que para poder co-crear rutas de mecanismos de finanzas solidarias, me parece que es muy importante contemplar cuestiones que son no financieras. Es clave, por ejemplo, la formación de un sujeto colectivo solidario, un poco lo que decía Jordi también con el cambio cultural, ¿no? O sea, poder crear un sujeto político que es necesario en las comunidades y que pueda traccionar todas estas transformaciones. Estos cambios culturales me parece que tienen que ir de la mano también con procesos educativos que puedan promover circuitos comunitarios colaborativos, que puedan también abonar a mejorar las condiciones de vida bajo los valores de la economía social y solidaria. Y en ese sentido me parece muy necesaria la formación en ciudadanía, en consumo responsable, en la construcción de entramados económicos locales, en el cuidado del medio ambiente, en definitiva que haya capacitación y formación y educación, procesos educativos, no solo en la administración de las iniciativas de financiamiento, sino también en cuestiones clave que puedan acompañar las transformaciones que estos procesos requieren, ¿no? Con esa mirada me parece que estos mecanismos de co-creación pueden colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, que es el trabajo decente y el desarrollo económico sostenible, y el 12, que es el de promoción y consumo responsable. Sí, principalmente, no creo que también pueden colaborar con otros, pero con esta mirada me parece que con esos 2 en particular.
Te agradezco mucho. Milder. Adelante con tus conclusiones. El sonido estaba cortado, sí, gracias. Sí, antes de pasar a hablar el tema o la pregunta específica, voy a hacer una relación con lo que estaba hablando hace un momento y lo que Jordi y Anabel ya estaban diciendo, sí, en el sentido que si hablamos de transformación económica, transformación ecológica, transformación social, tenemos que trabajar sobre 3 ámbitos. Y esos son los 3 ámbitos sobre el cual estamos como organizaciones de CAF Finance en Quebec haciendo. De una parte, creando capital, o sea que el dinero que los fondos en general tienen, vienen de ahorro de trabajadores. Y entonces esa es la parte. Cuando en Quebec, en una nación tan pequeña, tenemos, por ejemplo, 2 fondos de trabajadores que tienen más de 15,000 millones de dólares en capital, es una fuerza económica bien importante. El segundo es lo que más conocemos, todo lo que es el financiamiento, que sea de microempresas o de empresas de economía social. Dentro del ámbito de CAF Finance, cubrimos lo que nosotros le llamamos la escalera del financiamiento. Donde de un lado tenemos los fondos de trabajadores y de otro lado cubrimos desde los pequeños proyectos de microempresas hasta los proyectos que pueden necesitar millones y millones de dólares, porque tenemos dentro del grupo organizaciones que tienen esa capacidad. Entonces, esos son 2 elementos, el ahorro, la inversión, pero también la preocupación de 2 aspectos. Uno, todo lo que se llama, el desarrollo sostenible. No necesito explicarles mucho más sobre eso, pero otro es, en el caso de muchos países, todo lo que es el desarrollo local, el desarrollo regional. Porque trabajar sobre el desarrollo regional o trabajar sobre las localidades es trabajar también en el futuro, es trabajar sobre las causas y no sobre las consecuencias. Ese es como en contexto. Y para ir más directo a las preguntas, ¿cuáles son las acciones o estrategias a nivel de gobiernos que podemos hacer? Me parece que una vez más habría que trabajar sobre 3 aspectos. Uno, sobre la innovación. Innovación, yo les acabo de hablar el aspecto de entrantes de dinero o proyectos, de innovación en nuevos tipos de proyectos. Sobre todo cuando ponemos la tela de fondo los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy en día hay muchos proyectos que tienen la dificultad de empezar. ¿Por qué? Porque no hay el apoyo técnico y no hay el apoyo financiero necesario, a pesar de tener las organizaciones que estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando se hace la innovación hay una gran parte de riesgo. Y entonces es ahí donde en ese aspecto, por ejemplo, los gobiernos, sea locales, nacionales, pueden trabajar. Uno, la innovación. 2, es el apoyo técnico que estoy hablando. Y 3, es toda la parte de comunicación. Jordi decía que tenemos más de 100 años trabajando dentro de ese campo, pero en la sociedad en general es muy poco conocida el trabajo que se hace en economía social. Mismo la gente que trabaja en economía social no sabe, no comprende que trabaja dentro de la economía social. Y entonces, uno de los elementos mayores sobre el cual tenemos que trabajar es la parte de comunicación, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Gracias. Muchísimas gracias, Milder. Le paso la palabra a Juanita, que ha sido mencionada y citada varias veces hasta ahora ya. Adelante. Gracias, Manuel Alfonso. Creo que coincidimos aquí en el panel. Jordi ha expresado con claridad, ¿no?, que construir un mundo mejor, más inclusivo, implica trabajar en la gestión cultural. Desde las finanzas podemos hacerlo, debemos hacerlo. Intervenir en los procesos educativos, pues es en estos espacios culturales, educativos, que se puede construir una concepción sustantiva del bienestar y del bien común. Esto es incidir en la lógica de pensamiento, en su núcleo de sentidos y de significados, para que se vinculen directamente con la promoción de la vida. La economía no puede estar divorciada de la promoción a la vida.
Solo en esta comunión lograremos enfrentar desde el ámbito financiero la amplitud de estas desigualdades y daños ecológicos que tanto nos afectan. La prevalencia de sistemas individualistas, ¿sí?, que mercantilizan los valores sociales, que deshumanizan las relaciones, que le convierten en valores monetarios utilitaristas, debe ser abordada desde las finanzas solidarias, debe ser combatida desde un aspecto cultural. Por esto es que al respecto de las acciones claves que debemos impulsar para construir este mundo más inclusivo, consideramos fundamental en el trabajo con las organizaciones, en el trabajo con algunas instituciones de finanzas solidarias, activar la capacidad que tenemos para utilizar el valor simbólico de la moneda, el potencial de los servicios financieros para reconocer el trabajo acumulado en los territorios y contribuir de esta manera a generar ambientes sostenibles, incluyentes de convivencia social. Coincido también con Luis Atto cuando dice las finanzas deben lograr el acercamiento, la afinidad, el vínculo de confianza. La acción estratégica, entonces, consistiría para nosotros en impulsar o fortalecer el tejido social, construido por la acción colectiva, promover también la representatividad institucionalizada, aquello que Anabel decía, crear sinergias en los territorios. Esto es fundamental, por cuanto estas formas de organización plural, poco conocidas, como lo menciona también nuestro compañero Miller, ¿no? Nos decía que es poco conocida la iniciativa de la economía social y solidaria. Las organizaciones de este sector aportan alternativas sociales, económicas, pero también políticas, que pueden enfrentar a la estructura dominante de un sistema que impone una lógica muy individualista, muy excluyente. Se trata de facilitar entonces tanto el acceso a medios económicos requeridos para satisfacer las necesidades e incentivar la inversión propios de la inclusión financiera, pero también de promover la acción política transformadora, promover la participación institucional de los gobiernos en impulsar ese desarrollo local inclusivo que tanto necesitamos en el mundo. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanita. Luis, el escenario es tuyo. Bien, bueno, la ventaja de ser uno de los últimos es que ya casi todo ya se ha dicho, pero y coincido con la mayoría de lo que han conversado, y me quedo con cosas muy importantes que son como lo que decía Miller por el lado de la comunicación, ¿no? Nosotros, o sea, creo que ahí es donde a veces fallamos bastante, ¿no? A nivel interno, externo, a nivel de los stakeholders. Nosotros, por ejemplo, Caja Sullana, o sea, el dueño de la caja municipal es la Municipalidad de Sullana, ¿no? Que es un actor, digamos, del Estado, ¿no? Y cuando esa relación es la que se tiene que desarrollar y hacer notar más el trabajo que se viene haciendo, ¿no? En parte importante también se ve en procesos donde, o talleres, involucramientos de los actores del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de nosotros de microseguros, en Perú, hubo una iniciativa el año pasado donde se desarrolló lo que eran unos diálogos públicos y privados, donde participaba el ente supervisor, ¿no? Con también las empresas de seguro y en este caso las entidades financieras que son los canales de distribución de bancas seguros que intervenían, ¿no? Y ahí se empezó a hacer todo un desarrollo y también un tema de enfocarse más en la atención y en las necesidades del cliente más que en la parte normativa, ¿no? El regulador entendió que había que flexibilizar muchas cosas por ese lado para justamente poder llegar y empatizar con nuestros clientes, ¿no? Y poder desarrollar en nuestras finanzas solidarias de mejor manera. Esos son, digamos, los temas que veo, los temas que considero que se tienen que fortalecer a nivel interno, a nivel externo, la comunicación, y como digo, y seguir fomentando esta parte colaborativa, ¿no? Entre supervisor, Estado, y todos los actores, pensando siempre y teniendo en el centro nuestros clientes para poder
lograr el objetivo que tenemos de las finanzas solidarias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a ir concluyendo un poquito. Y bueno, en muchos paneles es la tarea más bien del moderador de tratar de cerrar, acomodar las diferentes cosas. No así en este panel. Qué cómodo para mí. Le lanzaríamos para tener un poco de espacio a las preguntas que me están llegando ya a mi teléfono. Les pido realmente muy brevemente, quizás 1 minuto, para que cada uno de los panelistas pueda concluir, sacar sus propias conclusiones. Y les invito también a pensar quizás si han identificado quizás un enfoque acá presentado, si uno u otro enfoque también aplica para ustedes o se animarían, por ejemplo, a probar un enfoque presentado acá. Adelante, y damos la misma vuelta. En este caso, también te invito a vos, José Manuel, 1 minuto, unas conclusiones personales tuyas. Adelante. Sí, gracias. Muy rápidamente, primero yo creo que los gobiernos al final deben de facilitar la política pública que permita a los diferentes actores que atendemos al sector social de la economía más pobre, en cómo ser verdaderos promotores y que se conviertan en facilitadores para que nosotros podamos llegar a la población más vulnerable. A su vez, creo que hablamos de organizaciones en su mayoría sin fines de lucros. Por otro lado, pues tenemos que buscar la forma de que a través de los beneficios de la previsión y de la obra social, que también es algo que trasciende en lo que hoy te estamos comentando y escuchando de los diferentes actores, es cómo favorecer a esta inclusión y cómo favorecer también al cuidado y a la preservación del medio ambiente. Un tema importante creo que es, no solamente se puede hacer conciencia del cuidado del medio ambiente si no vemos un beneficio económico. En el caso de México particularmente vemos personas en el campo que ganan 200 pesos o menos al día para poder subsistir y va a ser muy difícil que nos compren una idea de tener el cuidado del medio ambiente, por ejemplo en el tema de la energía eléctrica, cuando ni siquiera les alcanza tal vez para cubrir un recibo normal que tiene un subsidio interesante. Entonces ahí teníamos que trabajar en cómo hacer esa conciencia desde una perspectiva de la subsidiariedad, que no significa que le regalen dinero, sino que cada quien, gobierno, empresas y organización de la sociedad civil, hagamos lo que tenemos que hacer conforme a lo que cada quien le corresponde. Sería de mi parte. Muchísimas gracias. Vamos en orden. Jordi, 1 minutito rápido, una conclusión. Jordi. Sí, ¿no? Adelante. Ahora sí. Sí, ahora muy bien. Sí. Bien, yo varias conclusiones, ¿no? De alguna forma, voy a presentar 4 webs que me sirven mucho de conclusión, ¿no? De 4 proyectos que hemos financiado. No os voy a explicar, que no tenemos tiempo. Pero fijaros, ¿no? Hemos financiado desde la fundación y desde el banco, ¿no? Mensacas, ¿no? Una cooperativa de distribución. Fijáis en la página web, abajo habla cooperativas amigas y las cita todas. Vamos a la alternativa convencional, Globo, empresa muy conocida de distribución de alimentación. En ningún sitio se habla de colaboración. Vamos con el caso de... Espera, que se me ha quedado aquí escondido la otra diapositiva, la otra pantalla. En el caso de la electricidad también, ¿no? Se habla de Endesa, ¿no? Y Endesa en ningún sitio habla de la colaboración, en ningún sitio de la página web. En cambio, en la página web que nosotros tenemos del proyecto financiado, que es que no lo puedo pasar ahora, pero... sí, ya sé cómo hacerlo. Que es La Corriente, que es una cooperativa de distribución energética, lo mismo en la página web, fíjense lo que destacan al principio, la colaboración con un montón de entidades, ¿no? Por lo tanto, la colaboración. Cuando estamos hablando de vivienda, exactamente lo mismo. Tenemos una cooperativa que hemos financiado que se llama Sostra Civic, que lo que habla y lo que destaca todo el rato es la colaboración, la idea de red. Y te vas a la alternativa de la
la inmobiliaria convencional, aquí el caso de Colonial, y en ningún sitio se habla de colaboración, ¿no? Y yo creo que eso es lo que destaca, lo que tenemos que destacar, lo que más tenemos que trabajar, ¿no? La idea de trabajar como sistema conjuntamente. De ahí las administraciones públicas tienen mucho juego. Nosotros hemos vivido casos muy, muy claros, voy a citar dos, el gobierno de la Ciudad de Madrid y el gobierno de la Ciudad de Valladolid. Ambos gobiernos han cambiado de color político en los últimos años. Habíamos iniciado un programa de colaboración con un color, cambió el gobierno y renovamos los convenios. O sea, a veces gobiernos que pensamos que no pueden entender o que no van a participar en estas ideas, hay muchas veces que se habla de aquí como de políticas de Estado, ¿no? Que son aquellas en que la oposición y el gobierno deberían ir conjuntamente. Pues yo creo que el desarrollo de una nueva economía tiene que ser una política de Estado, ¿no? Una política que nos una a los diferentes gobiernos, porque el futuro que nos estamos jugando nos lo jugamos todos, ¿no? Y la economía social y solidaria, en el fondo también, y ahora que no nos oye mucho, ¿no? Un poco es el caballo de Troya dentro del capitalismo financiero, ¿no? Que podemos entrar sin romper las normas, pero cambiar el modelo el día de mañana. Muchísimas gracias por estas ilustraciones súper clarísimas. Muchas gracias. Ana Bella, adelante con tu conclusión. Bueno, yo quiero retomar esta idea de la comunicación que necesitamos, ¿no? para esta economía social. Se viene hablando mucho en estos días también de GISEF sobre lo necesario que es poder visibilizar la economía social y solidaria, y me parece que es una idea que hay que problematizarla un poquito más respecto a esto que mencionaba en la ronda anterior, anclarlo también en pensar que es comunicacional y que tiene que ver con poder hacer visible esta economía, la construcción de un sujeto político, ¿no? Que realmente desde ahí se pueden traccionar cambios culturales, desde ahí podemos empezar a pensar que las lógicas tienen que ser distintas, y también nuestra forma de concebir esa comunicación tiene que ser distinta, ¿no? Me parece que es clave pensar el concepto de comunicación desde la etimología de la palabra, que tiene que ver con comunión, poner en común, ¿no? Y eso va en total sintonía con procesos de co-construcción y con esta mirada que me parece que necesitan los decisores de políticas sobre una economía social y solidaria que es compleja, que es diversa, que es heterogénea, que tiene distintas escalas y tamaños en las iniciativas que necesitan acceder al financiamiento como un derecho y no como un beneficio, ¿no? Y también, ya que estamos en el plano comunicacional y las palabras también construyen imaginarios, esto implica dejar de nombrar beneficiarios a quienes acceden a estos mecanismos para hablar de sujetos de derecho, ¿no? Entonces, me parece que desde este plano comunicacional hay que pensarlo desde una complejidad que no es solamente visibilizar iniciativas, sino que tenemos que ir mucho más atrás y retomar estas ideas que ya surgieron en este panel sobre cambios culturales, educación, construcción de un sujeto político necesario para esto. Muchísimas gracias, Ana Bella. Milder, adelante. Si puedes, Gracias, en un minuto. Gracias. Sin querer repetir lo que ha dicho, sí, la comunicación es importante, pero en muchos países se habla, por ejemplo, que la economía social representa entre 8 y 10%, hay veces un poquito más. Yo hablo de Quebec, es entre 8 y 10% del Producto Interior Bruto. Me parece que una manera de ser más conocido, más escuchado, más reconocido a nivel político es lo que estaba diciendo Jordi, cómo trabajamos en comunidad, cómo trabajamos en colectividad, cómo trabajamos en ecosistema. Es a partir de eso que un bloque de 10% es mucho más que la adición de 1% y que llega a 10%. Gracias. Muchas gracias, Milder. Juanita y Luis, un minuto cada uno. Adelante. Muchas gracias. Sí, en realidad considero que es fundamental potenciar la actividad asociativa comunitaria, fortalecer las capacidades y la posición de negociación de la población y lograr sinergias en el trabajo con los gobiernos locales, con los actores locales, con las instituciones, para una nueva gestión cultural que intervenga en el proceso educativo, que intervenga en la concepción sustantiva del bienestar, del bien común,
de una lógica de pensamiento vinculada a la promoción de la vida. Por eso considero necesario lograr este trabajo sinérgico entre los diferentes actores de una sociedad. Nuevamente la cooperación. Muchas gracias, Juanita. Luis. Bien, bueno, yo veo una oportunidad aquí interesante, digamos, de todo lo que se ha conversado, poner en práctica, por ejemplo, como empresa microfinanciera, en que nosotros tenemos prácticamente un segmento de clientes que son nuestros ahorristas, ¿no? El segmento de ahorristas que traen sus fondos, esos mismos fondos son los que nosotros intermediamos, ¿no? Pero no hemos llegado a hacer cierta conexión entre a quién le está prestando el dinero, o sea, quién se está llevando ese beneficio, ¿no? Y yo creo que es importante darle a conocer a esos ahorristas que están generando su rentabilidad también qué estamos haciendo y quién se están beneficiando, ¿no? Creo que ese nexo, que quizás en otros modelos de negocios es más notorio o es más frontal, es algo que veo una oportunidad aquí como microfinanciera de trabajar, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Muchísimas gracias, Luis. Vamos mirando las preguntas. Y tengo dos preguntas vinculadas a la temática de educación financiera, quizás para los que quieran, los que están trabajando el tema. Y dice, ¿qué estrategia podrían plantear para incentivar una mejor educación financiera desde lo local? Y una pregunta vinculada, parecida. La pregunta es, ¿el modelo de banca ética es adecuada para fomentar la educación financiera? Creo que quizás pueden ir conjuntos. ¿Quién se anima? Yo sé que algunos están trabajando el tema de educación financiera, también alternativa. Jordi, Luis Alto también. Sí. Nosotros tenemos ¿Quién se anima? tenemos unos cuantos programas de educación financiera, ¿no? Efectivamente, mira, aquí después de la crisis de 2008 salieron algunas conclusiones, ¿no? Algunas más acertadas que otras. Y una de ellas era que había que mejorar el nivel de educación financiera de la ciudadanía. Y en eso se pusieron de acuerdo todos los gobiernos. Pero los programas que han puesto en marcha han sido para formar a la ciudadanía en saber utilizar instrumentos financieros complejos, ¿no? Explicar cómo endeudarse, explicar, ¿no? Y entonces cuando hablamos de educación financiera, lo primero que hay que cuestionar es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es el trasfondo? ¿No? Y vuelvo a lo que decía antes, de no delegar en el sistema financiero este tipo de cosas, porque cuando salieron estos programas de educación financiera, el Banco de España, en Europa, etcétera, etcétera, enseguida se apuntaron todos los bancos. Entonces tenemos a los bancos en las universidades y en las escuelas explicando todos estos conceptos. Y claro, ninguno de estos bancos es capaz de enfrentarse luego pues a estas instituciones y decir, no, si lo que necesitamos es explicar que hay otros modelos, otras maneras de hacer finanzas y que hay que hacer un cambio cultural, ¿no? Así que yo creo que sí, que tenemos que afrontar todas estas cuestiones y hay que ir a las universidades. No solo, digo porque muchas veces nos llaman, ¿no? Pues para hacer charlas, jornadas, etcétera, etcétera. Pero hay que ir ahí al moll de l'os, que decimos en catalán, ¿no? En el hueso. Y hay que ir a las universidades, a las escuelas de negocios, a los centros de bachillerato, a las instituciones de educación secundaria, ¿no? Ahí es donde hay que empezar a plantar esa semilla. Esa semilla, esa visión crítica, esa visión alternativa que también existe y que también merece ser comunicada, parece, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el papel de los diferentes actores de la sociedad para transitar hacia un modelo de finanzas éticas basadas en el buen vivir? ¿Te parece el buen vivir se apunta un poco a la tierra ecuatoriana, me parece, o es algo que también es común en otros lados? Juanita, quizás quieres tomar la pregunta. Claro, gracias. Gracias, Jordi. Sí, efectivamente, en mi país la Constitución reconoce que la economía es social y solidaria. Los avances son importantes, pero también las dificultades están presentes ahí. Comparto con Jordi en que posicionar a los actores significa incidir en los procesos educativos. Los colegios, las universidades están estructuradas en una lógica de economía formal, donde las finanzas solidarias son tomadas
muy marginalmente o incluso desconocidas, ¿sí? La lógica que tienen las finanzas solidarias es la satisfacción de las necesidades de los pueblos, el trabajo común, el trabajo asociativo, y estos instrumentos y herramientas para poder manejar estos nuevos criterios de las finanzas solidarias no están asumidos todavía en el sistema educativo. Por esto es que necesitamos nosotros, para fortalecer la acción de los actores, tener una innovación en los procesos educativos, en la concepción cultural del valor, qué es el valor, a dónde apuntan las finanzas solidarias, a quién deben beneficiar y quién debe gobernar el proceso. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguna otra idea sobre el tema de constitución, quizás? ¿Alguien más que quisiera elaborar? O si no, vamos por una pregunta más que dice, ¿cuál debería ser el papel de las finanzas en la construcción de un mundo más justo e igualitario? Creo que esa es una muy buena pregunta final para el que o la persona que desee. 1, 2. ¿Quién se anima? ¿A la bella, quizás? Sí, yo creo que es un poco lo que venimos hablando. Me parece que se escucha, ¿no? Sí, sí. Por un lado, en términos de acceso, como una primera etapa, o sea, poder garantizar el acceso al financiamiento, sobre todo a los sectores que no pueden acceder hoy a la banca formal o convencional. Parece que los modelos y las distintas tecnologías y mecanismos de finanzas solidarias tienen que apuntar a eso, en diálogo siempre con los estados locales, los estados nacionales, poder generar instrumentos que puedan garantizar ese acceso. Y después me parece que en línea un poco con lo que venimos hablando, hay un segundo nivel que tiene que ver con, desde las finanzas solidarias, también poder generar estos cambios culturales que se necesitan y que traccionen un poco estas sinergias que hay que poder leer en los territorios, ¿no? Pensando más quizá a nivel local. Las finanzas solidarias, ¿para qué? ¿No? ¿Para quiénes y para qué? O sea, para promover qué cosas. Esas me parece que son como las preguntas que hay que hacerse y me parece que tienen un objetivo claro, y la pregunta anterior como que nos anticipaba eso, ¿no? O sea, el buen vivir es un buen camino como para también transitarlo desde las finanzas solidarias. Creo que es un desafío enorme, pero un lindo desafío para las finanzas solidarias. Un muy lindo desafío, así es, Ana Bella. Muchas gracias, Ana Adela. Vamos entonces cerrando a tiempo, como prometimos al público, a todos los participantes, y me parece que si pensamos en los grandes retos de este tiempo, como por ejemplo el cambio climático y por ejemplo también los movimientos migratorios que este generará en las próximas décadas, no nos olvidemos. Si pensamos en los retos sociales actuales, como las inequidades tremendas existentes en este momento, pero también en los cambios impulsados por la digitalización que recién inicia a transformar nuestras sociedades de manera duradera y permanente. O si pensamos en los retos que hoy sí tenemos, hoy se nos presentan para lograr una economía realmente sostenible, creo que queda evidente que prácticamente ninguno de estos retos grandes podrá resolverse de manera aislada, que ningún país o ninguna institución podrá lograrlo solo. En este contexto quisiera recalcar solamente rápidamente la importancia que, en mi opinión, tiene la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados, ya que justamente estos se enfocan en brindarnos una visión acordada de un mejor mundo, un mundo más justo y equitativo, con mayor equidad de oportunidades, un mundo más inclusivo y con mayor armonía con el medio ambiente. Es un avance importante contar con la formulación clara de esta visión a mediano o largo plazo, aunque siga teniendo
muchas imperfecciones y puntos que mejorar. Por ejemplo, si hablamos de los indicadores, uno de los indicadores era el acceso a servicios financieros. Sabemos que eso no va lo suficientemente lejos y muchos no son perfectos y mejorables en muchos aspectos. Y acá emito también la invitación a todos de trabajar en conjunto para que se incluyan más conceptos que desde nuestra perspectiva reflejen una visión más acertada de un mundo más social, de un mundo más inclusivo. Pero más allá de estas imperfecciones, la agenda nos da un norte común a todos y nos permite alinear nuestras acciones entre instituciones y personas, dejando a todos los actores mucho espacio, plena libertad para probar, experimentar y compartir nuevos enfoques innovadores, aterrizarlos a las realidades locales. Hoy las compañeras y los compañeros nos han presentado algunas de estas iniciativas, algunas de estas rutas alternativas, enfoques novedosos que complementan, cuestionan o incluso rompen paradigmas de los sistemas tradicionales. Y de esa manera buscan contribuir a alcanzar esta visión de un mundo mejor. Mis estimadas y estimados panelistas, les agradezco de corazón por sus participaciones y el compartir de estas experiencias con tanta amabilidad y disposición. Con ello, doy por terminada esta sesión, agradeciendo nuevamente a ustedes, los panelistas, y también a todo el equipo de organizadores, todas las compañeras y compañeros detrás de este maravilloso evento GICEF 2021. Les deseo a todos un buen día, una buena tarde o, como es en mi caso, una buena noche, que ya está bastante oscuro, y espero verlos en las próximas sesiones que están todavía por venir. Hasta pronto.